La tarde televisiva que muchos imaginaban previsible se convirtió, de forma abrupta, en un espectáculo que pocos podían anticipar. Las cámaras captaron un regreso inesperado. Dakota Tárrega, ausente de los platós desde hacía años, apareció con una seguridad desafiante y sin intención alguna de morderse la lengua. Lo que comenzó con un saludo frío y un gesto serio derivó en una serie de declaraciones que encendieron los focos de todos los programas de crónica social. Dakota, en un tono que oscilaba entre la indignación y la certeza, reafirmó sin titubeos lo que otros ya habían insinuado el día anterior. Kiko Jiménez no es, ni de lejos, la figura impecable que algunos intentan proyectar. Lo que siguió fue una sucesión de afirmaciones cargadas de pólvora, acusaciones de engaños a Sofía Suescun y advertencias veladas de que existen secretos de gran calado que todavía no han salido a la luz. El silencio tenso de los presentadores, acompañados de miradas de sorpresa y muecas de incomodidad, fue tan elocuente como las propias palabras de la invitada. Apenas 24 horas antes, las declaraciones de Christian Suescun habían encendido una mecha que nadie parecía querer apagar. Sus palabras, lanzadas con aparente serenidad pero cargadas de un trasfondo demoledor, sugerían que, si él hablara abiertamente, Kiko quedaría fuera de la televisión para siempre y su hermana perdería contratos con marcas. Una frase que, para muchos, equivalía a dinamitar la estabilidad profesional de su propia hermana. Entretanto, Kiko optaba por ausentarse de su puesto habitual, alegando que así lo recomendaba su abogado, una explicación que no todos consideran creíble. Un letrado puede aconsejar guardar silencio sobre ciertos asuntos, pero resulta difícil imaginar que pueda prohibirle asistir a su trabajo. Lo cierto es que la ausencia coincidió con un derrumbe de las audiencias, que se desplomaron hasta cifras vergonzantes, lo que empujó a la producción del programa a buscar un golpe de efecto. Y ese golpe, calculado y con aroma a polémica, llegó de la mano de Dakota. En su intervención, la ex concursante dejó caer que Christian le había contado algo que, de confirmarse, podría sacudir con fuerza los cimientos de la pareja formada por Sofía y Kiko, que él le había sido infiel y no en una sola ocasión. Según ella, Christian mencionaba incluso a dos mujeres concretas y aseguraba que el tiempo acabaría sacando a la luz testimonios de otras que habrían estado con él. No le sorprendería, dijo, que al igual que en otros casos mediáticos, comenzaran a desfilar por los platós mujeres dispuestas a narrar sus supuestas relaciones con el colaborador, siguiendo un patrón que, según ella, la familia conoce bien como forma de rentabilizar los escándalos. Más allá de los posibles engaños, lo que terminó de encender el debate fue la radiografía de la vida actual de Sofía Suescun. Dakota y otros contertulios coincidían en que desde que inició su relación con Kiko, Sofía se había ido aislando de su entorno. Viejas amistades que desaparecieron, relaciones familiares deterioradas, incluso distanciamientos tan drásticos como echar de su casa a su madre y a su propio hermano. No se trataba de un rumor nuevo, ya circulaban desde hace tiempo comentarios sobre el reducido círculo de confianza que le quedaba, pero las palabras de Dakota lo presentaron con crudeza y sin eufemismos. Acusó a Kiko de manejar todos los hilos de la vida de Sofía, de tomar decisiones por ella e incluso de coger su teléfono para llamar a terceros y lanzar mensajes que poco tenían de amables. Una actitud que, a ojos de la invitada, revela un control excesivo y un papel demasiado protagónico en las decisiones de la joven. Fue en ese contexto de acusaciones cuando surgió un episodio que podría tener derivadas judiciales. Según lo narrado, en una Nochebuena reciente, Kiko, a través de Christian, habría instigado una llamada a Ortega Cano suplantando la identidad de la periodista Paloma Barrientos, con el objetivo de burlarse de él. Si esto fuera cierto, no solo sería una broma de mal gusto, sino una acción con posibles consecuencias legales. La idea de que en plena celebración navideña ese fuera el plan más entretenido para la familia dibuja una imagen extraña, casi surrealista, de su convivencia. Las opiniones que se desataron en el plató aquella tarde, lejos de mostrar consenso, se repartieron en bandos claramente definidos, aunque esa polarización no sorprendió a nadie familiarizado con la dinámica de estos debates mediáticos. Desde un primer momento, algunos participantes trataron de poner freno a la escalada de críticas y tensiones, apelando a la comprensión y a la idea fundamental de que nadie es perfecto y que todos, sin excepción, llevamos una mochila de defectos e imperfecciones. Este grupo subrayaba que, si bien es inevitable que las figuras públicas estén sometidas a escrutinio, no debería olvidarse que tras cada personaje que aparece en pantalla hay una persona real, con sus propias luchas y errores, y que un juicio excesivamente severo o simplista podría resultar injusto. Para ellos, era necesario mirar más allá del espectáculo y entender que el ser humano no puede reducirse a la suma de sus controversias o a los errores que ha cometido en público. De hecho, recordaron que muchas veces las circunstancias personales y familiares que rodean a estas figuras son complejas, y que el juicio público rara vez refleja la totalidad del cuadro, sino que se queda en fragmentos escogidos para generar impacto y audiencia.
Esta postura, aunque menos explosiva, pretendía apelar a una cierta mesura y empatía, un llamado a no condenar sin contemplar las circunstancias más profundas que afectan a cualquier individuo. No obstante, esta voz de moderación encontró una respuesta contundente y sin concesiones por parte de quienes, por el contrario, defendían una crítica feroz y sostenida. Según ellos, Kiko no solo había sabido construir su trayectoria en los medios, sino que lo había hecho a base de aprovechar las controversias y problemas ajenos, sobre todo de mujeres famosas a las que se había acercado, no por afecto genuino, sino con la intención clara y calculada de sacar rédito mediático. Este sector señaló que su carrera ha estado marcada por una estrategia constante de arrimarse a personajes públicos que ya gozaban de notoriedad, para después absorber sus conflictos, sus dramas personales y familiares, y convertir todo ese material en combustible para alimentar su permanencia y protagonismo televisivo. Recordaron sin tapujos su participación habitual en programas como Sálvame, donde Kiko ha hablado sin ningún tipo de reparo sobre temas delicados relacionados con Rocío Flores, Antonio David Flores, Gloria Camila, Ortega Cano o Ana María Aldón, exponiendo a estos personajes a un escrutinio público intenso, muchas veces alimentando rumores, cuestionamientos y polémicas que parecían diseñadas para captar la atención a costa del sufrimiento o la vulnerabilidad ajena. En esas intervenciones se percibía un patrón recurrente. Kiko se convertía en el intermediario de polémicas ajenas, el portavoz de secretos y dramas familiares que no le pertenecían pero que le explotaba con habilidad para mantenerse en el centro del foco mediático. El contraste entre esta exposición exhaustiva de la vida y los problemas de otros, y la casi nula apertura sobre su propia existencia personal, era llamativo para muchos observadores. Su vida privada permanecía casi intacta, envuelta en un velo de discreción que le permitía conservar un cierto misterio que, paradójicamente, hacía más difícil para el público entender su figura más allá del contexto del escándalo. Aquello reforzaba la idea de que su imagen pública dependía casi exclusivamente de la controversia ajena, ya que la poca información que se tenía sobre su propia historia y vivencias no era suficiente ni para construir un perfil mediático sólido ni para generar empatía directa. Esto hacía que su rol dentro del mundo del entretenimiento se percibiera como un fenómeno mediático basado en la parasitación de conflictos externos, una estrategia que algunos calificaban de oportunista y calculadora. Mientras la conversación avanzaba y las posturas se acentuaban, el ambiente en el plató se volvía cada vez más denso, con una tensión palpable que parecía extenderse entre los presentes y también entre los espectadores. Las cámaras captaban sin descanso cada mirada, cada gesto sutil, cada pausa que abría espacio para la reflexión o para la reacción inmediata. En medio de ese escenario cargado, Dakota tomó la palabra con un discurso firme, decidido y carente de cualquier atisbo de moderación o tibieza. Sus palabras parecían estar meticulosamente pensadas para no dejar cabida a dobles interpretaciones ni a equívocos. Era un mensaje directo, potente y claramente diseñado para remover las aguas estancadas y confrontar lo que hasta ese momento se había mantenido en la sombra o en el terreno de la ambigüedad. Su postura no fue un mero arrebato emocional ni una explosión pasajera de frustración. Al contrario, sus declaraciones encajaban como piezas en un mosaico más amplio, que desde hace meses venía componiéndose a través de declaraciones, filtraciones y testimonios dispersos por diferentes protagonistas vinculados a ese entorno mediático y personal. No se trataba de un comentario aislado, sino de un engranaje más en una maquinaria que poco a poco ha ido dejando al descubierto secretos, tensiones y resentimientos que habían permanecido ocultos o soterrados. Los presentadores, en un intento por mantener el equilibrio entre el espectáculo y la gestión de una atmósfera cada vez más complicada, trataron por todos los medios de reconducir la conversación hacia un terreno menos explosivo, aunque sus esfuerzos no siempre dieron los resultados esperados. La realidad es que, más allá del tono o de las formas, lo que Dakota estaba poniendo sobre la mesa resonaba con otras voces y relatos que habían surgido con el tiempo, que coincidían en señalar las mismas grietas y problemas dentro de esa compleja red de relaciones y alianzas rotas. Todo apuntaba a que aquello era solo la punta del iceberg y que la historia, lejos de agotarse, estaba lejos de alcanzar un punto de cierre definitivo. Al concluir la emisión, la sensación que quedó flotando en el aire fue la de que nos encontramos ante un relato vivo, dinámico y en constante evolución, con muchas capas por descubrir y con un futuro incierto pero claramente marcado por la expectativa de que los acontecimientos no tardarán en tener un nuevo giro. Los hilos invisibles que conectan resentimientos profundos, lealtades traicionadas y secretos largamente guardados parecen tensarse hasta un punto en el que su ruptura parece inevitable. Este escenario apunta a que tarde o temprano alguien tomará la decisión de dar un paso al frente y hablar con total franqueza, dejando atrás la ambigüedad y los eufemismos para revelar verdades que podrían sacudir los cimientos de esta trama mediática.
Cuando ese momento llegue, las insinuaciones y sugerencias que hoy se deslizan con cautela y se intentan disfrazar como meras especulaciones podrían convertirse en titulares inapelables, en acusaciones contundentes que transformarán radicalmente la percepción pública de todo lo ocurrido. Así, se abrirá un nuevo capítulo en una historia que, con cada aparición, con cada nuevo comentario o polémica, se vuelve más enrevesada, más difícil de ignorar y con una fuerza que no deja de crecer, atrapando al público en un suspense casi palpable sobre lo que está por venir. En el corazón de este complejo entramado familiar y mediático se encuentra Christian Sueskun, una figura que ha sido señalada con dureza y sin tapujos, catalogado por algunos como un chantajista y manipulado por otros como un experto en montar escenas para llamar la atención. Sin embargo, para mí esa definición resulta simplista e injusta. Creo que, aunque sí pueda haber manipulaciones y actitudes calculadas, lo que sucedió entre ellos fue auténtico y genuino. No fue un montaje para la cámara ni una invención de nadie. Por supuesto, mucha gente prefirió no creerlo, dudar, y eso es comprensible cuando se habla de personajes que están tan acostumbrados a las polémicas y a la creación de conflictos mediáticos. Pero decir que todo es mentira es tan fácil como superficial. Cada quien es libre de pensar lo que quiera, pero yo, desde mi visión, afirmo que hubo verdad detrás de todo aquello. Que se critique o se juzgue que es montaje, que es mentira, no cambia mi percepción. Que los demás hablen, que hagan conjeturas, mientras yo expongo mi opinión con sinceridad y con base en lo que he observado. Lo que sí considero intolerable, y lo digo sin ambajes, es que Christian dijera que su hermana dejaría de trabajar por su palabra, como si él tuviera poder absoluto sobre las decisiones de los demás. Eso es, en mi opinión, un abuso y una actitud dañina que no puede pasar desapercibida ni aceptarse. No obstante, no quiero dar a entender que apruebo el proceder de Christian en todos los aspectos. Hay cosas que se cruzan y que pueden hacer daño a su propia familia, particularmente a su hermana y a Kiko. Eso no es justificable bajo ningún punto de vista. Yo no actuaría así. Pero también es importante señalar que hay personas que pierden el control cuando hablan, y Dakota es un ejemplo claro de ello. Si ella se expresara de forma más educada, con mayor tacto y serenidad, probablemente sus argumentos serían mucho más sólidos y la gente la tomaría más en serio. Sin embargo, su tendencia a hablar sin filtro, a soltar las cosas sin medir consecuencias ni palabras, le resta credibilidad. A veces parece totalmente desbordada, como si estuviera fuera de sí, sin ninguna guía ni sentido en sus palabras, lo que genera en la audiencia rechazo y cansancio. A menudo sus intervenciones carecen de un verdadero argumento o lógica, y eso es algo que se nota fácilmente. Los presentadores quedan atónitos, los colaboradores en su mayoría también, porque no es fácil entender su discurso ni conectar con él. No digo que Dakota mienta ni que sus palabras carezcan de verdad, al contrario, dice muchas cosas que son ciertas, pero su falta de forma hace que se pierda la fuerza de su mensaje y la audiencia la rechace. Estoy seguro de que muchos están de acuerdo con esto. El nivel de incoherencia en este drama familiar llega a límites absurdos cuando vemos como algunas personas que en su momento defendían con uñas y dientes a la familia y criticaban a Rocío Flores por la forma en que trataba a su madre, ahora son las mismas que justifican que una hija pueda maltratar a la madre hasta el punto de echarla de su propia casa. Esto es algo que me cuesta entender. La familia es importante, pero no puede ser una excusa para aguantar malos tratos ni para sostener relaciones tóxicas. Mi madre es mi madre, y nunca la separaría de mí por un hombre ni por ninguna circunstancia, pero si la familia con la que has nacido te hace daño y te genera rechazo, no estás obligado a mantener ese vínculo ni a aparentar algo que no existe. Así que lo que me parece ridículo es el teatro que algunos montan, la farsa de aparentar un amor y una unión que hace tiempo que no existe, con bailes, gestos y sonrisas fingidas, cuando por dentro todo es un desastre. Aquí entra un punto que Dakota ha expuesto públicamente y que arroja luz sobre el engaño de muchos años. Ella denuncia que durante mucho tiempo, años incluso, Sofía Sueskun y Kiko Jiménez han vendido en redes sociales una imagen idílica y perfecta de la relación con la madre y el hermano, una falsa fachada de armonía familiar que contrastaba con la realidad que luego se mostraba en televisión. Por ejemplo, Kiko incluso llegó a posar en situaciones que para muchos fueron chocantes, como haciéndose topless con un delantal mientras preparaba una paella en el jardín con la suegra. Imágenes que dejaron boquiabiertos a muchos por lo insólito y fuera de lo común de esa convivencia. Cada familia es un mundo, y seguramente ellos tienen sus razones, pero resulta difícil reconciliar esa imagen de felicidad con las acusaciones y peleas que luego se muestran en público. Es decir, ¿cómo es posible que durante años se venda una relación tan perfecta para después hablar en televisión de lo mal que se llevan, de los malos tratos y de las disputas constantes? Esto no tiene sentido y solo alimenta la desconfianza. Por otra parte, cuando hablamos de convivencia familiar, surgen preguntas incómodas pero necesarias.
¿Realmente alguien tendría a su madre viviendo con su pareja las 24 horas del día? Pues si fuera por necesidad, seguramente sí, pero no porque la madre quiera vivir a costa de la hija, sobre todo cuando esa madre ha tenido una carrera y ha trabajado en televisión, acumulando sus propios recursos. En el caso de Maite, por ejemplo, sabemos que tiene medios económicos suficientes. Sin embargo, parece que quiere depender de su hija, lo cual genera tensiones y malestar. Hay muchas cosas que no se ven o que se ocultan, detalles que se pierden en la vorágine mediática, pero lo cierto es que Christian maneja información delicada y sensible, incluyendo hechos que no pueden hacerse públicos por su gravedad. Por ejemplo, en una conversación telefónica que se emitió, se tuvo que editar y recortar porque Christian acusaba a Kiko de delitos graves. Se tuvo que censurar porque las palabras iban más allá de lo permitido en un programa de televisión. A esto se suma que Kiko decidió apartarse de la televisión, incluso dejando su trabajo en el canal, lo que añade más misterio y especulación sobre lo que realmente está pasando. La verdad es que nadie sabe a ciencia cierta si todo esto es verdad o mentira, pero la actitud de esconderse y no dar la cara genera más dudas. Aseguran que es por indicación del abogado, pero en realidad es porque no quieren enfrentar el tema. El abogado puede pedir que no hablen de ciertos asuntos, pero eso no significa que no puedan salir a desmentir lo que se dice, defenderse públicamente y poner todo en manos de la justicia. Pero eso no ocurre, y ese silencio es interpretado como culpabilidad o miedo. Así, las especulaciones crecen y la tensión aumenta. Respecto a la gravedad de las acusaciones, nadie sabe exactamente qué es lo que Christian podría revelar. Se habla de delitos y de infidelidades, pero no hay pruebas ni filtraciones concretas. Es curioso que no haya salido ninguna información contundente, a pesar de que circulan rumores detrás de cámaras. Cuando estas cosas no llegan a la televisión, muchas veces la responsabilidad es de los propios programas que prefieren mantener ciertas historias ocultas para proteger a sus colaboradores o por intereses económicos. En este sentido, la presencia de Dakota en el programa parece estar más diseñada para subir la audiencia tras la caída reciente, donde la audiencia bajó a un 6%, un nivel difícil de remontar. A pesar de tener buenos presentadores y colaboradores, el cansancio de la audiencia por los mismos temas y las mismas caras genera aburrimiento, y eso se refleja en los índices. Por eso considero que Kiko debería haberse retirado de la televisión hace tiempo, no solo porque yo lo diga, sino porque sus actitudes no encajan en ese medio. En cambio, personas como Antonio David fueron expulsadas y sometidas a juicios mediáticos por menos. A Kiko se le ha dado más margen para seguir en pantalla, mientras que paralelamente se esperan juicios que podrían cambiar muchas cosas y poner fin a esta historia. En una entrevista exclusiva para el programa Fiesta, Dakota fue tajante y no dudó en calificar a Kiko como un manipulador y poco fiable, señalando que lo que hizo a su madre ahora lo está haciendo con su hermano. Además, dijo que Christian no necesita el dinero porque genera ingresos propios a través de OnlyFans, y que Sofía Suescun no es la víctima que muchos quieren ver, sino que también tiene sus propios intereses y sabe jugar su papel. En esta encrucijada de familias, egos y medios, cada uno actúa como quiere, y ya estamos cansados de escuchar siempre la misma historia de Rocío, Sofía y demás personajes. Este es un escenario abierto, un debate que queda a disposición del público para que opinen y comenten con respeto. Finalmente, si este contenido les resulta interesante, les invito a suscribirse al canal, ya que su apoyo es fundamental para seguir compartiendo información actualizada y análisis diarios sobre estos temas. Gracias por acompañarme y por su confianza.